Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el rol del coaching en las empresas. ¿Cuál es el aporte para los líderes de una organización? Y el diálogo será con Ernesto Jara, que es coach ontológico. También vamos a conversar sobre la industria cárnica a nivel local, el negocio ganadero y otras características que hacen al sector con Jorge López, que es director de Abasto Santa Clara. Bien, iniciamos Empresarios de Acá. Es un gusto recibirlos como cada semana. Y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a hablar de lo que hace al coaching empresarial. Vamos a hablar del trabajo que tienen que hacer muchas veces los empresarios para lograr el bienestar en las empresas, ¿no? Cómo están las emociones allí, la salud ocupacional, el rol que está jugando hoy por hoy en las empresas. Y qué mejor que para hablar de estos temas, traer aquí al living de Empresarios de Acá Ernesto Jara, que es coach ontológico. Ontológico, sí, correcto. ¿De qué? Bueno, bienvenido en principio. Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Cuál es tu función como coach ontológico? Bueno, ¿Ontológico o ontológico? Ontológico. El coaching ontológico es aquel que se ocupa, como quien dice, de trabajar el ser, va hacia adentro, ¿no? Analiza un poco eso, la individualidad y el ser de cada uno. Yo me formé en eso y a su vez tengo muchos años de experiencia corporativa. Trabajé más de 20 años en empresas multinacionales. Afortunadamente la parte profesional se me dio bien en ese aspecto y trabajé como director, como gerente de empresas multinacionales dentro de Uruguay y tuve la oportunidad de que me invitaran a trabajar afuera. Qué interesante. ¿En qué país? Estuve en São Paulo, en Brasil, unos años, gerenciando regionalmente para una empresa europea. Después estuve en Argentina un tiempo también, siempre con carácter más regional, es decir, con varios países a cargo. Y bueno, nada, siempre un poco la familia y la historia de uno te empuja, te tira, así que en algún momento fue la decisión de decir, seguimos dando vuelta por ahí o regresamos, y bueno, la idea fue regresar y estar cerca de los afectos. Pero bueno, entonces lo que hago hoy en día en mi trabajo es mezclar la experiencia profesional con los aprendizajes más teóricos, bueno, del mundo del coaching, de la comunicación. Yo también formé en comunicación. Entonces, bueno, la idea es juntar todo eso y poder ofrecer una propuesta que por un lado entienda la realidad de lo que se vive en las empresas y sobre todo de quienes están a cargo de equipos y liderando gente, con haciéndolo cruzar con lo que me tocó vivir a mí y con lo que también estudié de cómo lo va viviendo ese que está a cargo de eso y qué desafíos se enfrenta y cómo puede hacer lo mejor posible. Allí, ¿qué es lo que encuentras en las empresas como problemas a resolver, que tú quizás haces un acompañamiento, ¿no? Porque uno a veces es diferente, es difícil hacer a veces idea, ¿no? De las tareas o las actividades que uno tiene que resolver, porque y además lo que tú encuentras forma parte del entramado empresarial, ¿no? De los temas que hacen a la gestión humana. Entonces es como muy interesante saber, obviamente, tu opinión, ¿no? ¿Qué resuelves? Yo creo que uno de los principales temas que hay que trabajar en las empresas, que no por casualidad es uno de los principales temas que tenemos que trabajar en todos los ámbitos, en la familia, en la pareja, en cualquier ámbito, es el de la comunicación. ¿Ah? En las empresas obviamente es mucho más complejo y dependiendo del tipo de empresa, del tamaño, se complejiza más, porque bueno, hay roles, hay objetivos y todo eso es desempeñado por nosotros, por personas que al mismo tiempo tienen sentimientos, expectativas, días buenos, días malos, y yo creo que la comunicación ahí es central, ¿no? Porque la comunicación que tiene que ver con lo que son los objetivos de la empresa, ¿no? Que los equipos sepan a dónde se apunta, qué se persigue, qué
qué se quiere alcanzar dentro de esa empresa, qué propósito, y al mismo tiempo que sea de ida y vuelta y que todo el equipo también sienta que puede ser escuchado y ser escuchado también abre una puerta a la responsabilidad empresarial de atender esa escucha, ¿no? Porque siempre yo cuando trabajo con equipo y sobre todo con líderes les digo, o sea, que ustedes cuando le preguntan a su equipo por algún tema o alguna expectativa, o qué quieren o cómo se sienten o lo que fueran, después esas preguntas hay que responderlas. Uno no puede hacer encuestas de clima organizacional o no puede hacer tener conversaciones uno a uno entre no sé, un jefe y su equipo, y que todo eso que se conversa luego quede en nada, porque eso lo que genera después primero se genera una expectativa, porque un empleado que es escuchado por su jefe dice, me está escuchando, seguramente esto que tengo para decir va a ser importante o va a aportar algo o me van a devolver algo, y luego si eso no sucede, obviamente genera una gran frustración, porque la persona dice, bueno, al final hablé, dije, y ni siquiera me devolvieron una respuesta, aunque sea negativa. Entonces, es un ida y vuelta que hay que cuidarlo mucho. Uh-huh. Y allí, no menor es, bueno, promover por parte de los empresarios y quienes lideran en empresas más grandes equipos de trabajo, lo que se habla mucho del bienestar psicoemocional, Ahí ¿no? está. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un poco eso que te decía, ¿no? Uh-huh. O sea, en cualquier ambiente, en cualquier ámbito, uno siempre va a sentirse mejor y por ende va a performar mejor, a tener una mejor actuación si se siente bien, si está cómodo. La realidad es que todos llegamos, pongámosle, a un ámbito de trabajo con distintas realidades, ¿no? Allá adentro tenemos todo tipo de formatos, ¿no? Personas de distintas edades, de distintos géneros, distinta situación familiar, distinta situación económica, y luego hay que hacerlos a todos convivir un tiempo prolongado, porque como se dice siempre, muchas veces pasamos más tiempo en el trabajo que en casa, y que eso sea armonioso por dos razones. Una, desde el punto de vista básico y humano, de que a todos nos gusta estar en un lugar donde nos sentimos bien, y que, bueno, creo que está demostrado, pero soy convencido de que gente que está motivada y que se siente bien en su lugar de trabajo, obviamente entrega mejores resultados, su compromiso se eleva, esa cosa que a muchos nos gusta ver dentro de las empresas, esa sensación de ponerse la camiseta, de pertenecer, eso es fundamental. Uh-huh. Entonces, para lograr todo eso, de vuelta, la comunicación es fundamental, las reglas claras son fundamentales, los roles bien definidos son importantes, el respeto por el lugar del otro, de que la tarea de cada uno esté desempeñada como debe ser, y que se forme ese concepto de equipo, palabra que se usa tanto en estos tiempos, pero que requiere de una arquitectura que hace que haya mucho esfuerzo que va más allá de lo estrictamente formal o técnico, ¿no? A veces la gente puede estar muy bien formada desde lo técnico, desde lo formal, pero cuando se enfrenta a los desafíos de lidiar con otras personas y se ponen en juego toda la parte emocional, ahí muchas veces es donde más se rompen las organizaciones, y es donde más se rompe ese clima que decías tú de bienestar psicoemocional. Entonces, yo voy a un lugar y seguramente el ambiente es malo. Vieron que se puso muy de moda en un momento esa, ¿no? Buen ambiente laboral, como una de las cosas que las empresas ofrecen, pero si un ambiente es malo, seguramente eso podrá empujar a sacar lo peor de mí, ¿no? Uh-huh. Como a la inversa, si yo llego a un lugar donde la situación es positiva, donde me siento acompañado, no necesariamente me tengo que sentir querido o ser amigo de mis colegas, o no es una familia, es un lugar de trabajo y eso tiene que estar claro, pero al mismo tiempo, si yo siento que allí encuentro un lugar donde puedo compartir, buscar mi objetivo cualquiera sea, crecimiento empresarial, económico, una experiencia si soy más joven y estoy comenzando, un lugar donde puedo sociabilizar, donde puedo encontrarme con otros y por ahí compartir qué hice ayer, qué voy a hacer mañana, de ahí generar nuevos vínculos, quizás el día de mañana tus compañeros, alguno de ellos se convierte sí en un amigo cercano, todo eso juega mucho y hace que muchas veces las empresas sostengan sus equipos por tiempos más prolongados, porque la gente busca también eso, ¿no? O sea, hay un concepto medio como que quizás un poco más antiguo. Antes había una cosa muy de que, bueno, que el dinero, que es por lo que todos trabajamos y obviamente
es importante, era como, no sé si casi lo único, pero era clave. Y hoy en día, y creo que es algo que también las generaciones jóvenes traen, que me parece muy positivo, es que se busca también otras realizaciones que tienen que ver con el bienestar, con el tiempo, con sentirse que los lugares aportan mucho más que... Yo creo que cada vez la gente más, y lo escuchamos muy seguido, no está dispuesta a pasarla mal para llevarse un sueldo. Entonces las empresas tienen que trabajar mucho y empujar mucho a ese salario emocional que hace que la gente muchas veces opte por quedarse en un lugar que quizás económicamente menos redituable, pero tiene paz mental, y eso hoy en día vale mucho, ¿no? Ujú. Qué interesante todos estos conceptos que nos estás dando, Ernesto, y cómo también los has enlazado, ¿no? Porque eso da cuenta de que todo tiene que ver con todo en este mundo de las empresas y de lo que hace el bienestar y de cómo se promueve, pero también más que la promoción, la acción, ¿no? Allí lo que mencionabas, a veces se habla mucho de lo que es el burnout, ¿no? El síndrome del burnout de personas que quizás no la están pasando demasiado bien en su trabajo, situaciones que le generan estrés en el trabajo o por fuera. Eso así como, ¿cómo lo observas tú que es un fenómeno de las empresas que probablemente siempre haya existido, pero del que ahora hablamos? Claro. Yo creo que lo más importante en ese aspecto es tener la capacidad de estar, si yo soy líder de una organización que quiero cuidar, y que siempre lo mismo, ¿no? Pensamos en que hay un objetivo, estamos en un trabajo, ¿no? Ujú. No estamos ni en una familia ni en un club social. O sea que sabemos que las empresas tienen un objetivo económico, son organizaciones que están para generar lucro, para sus dueños, accionistas, lo que fuera. O sea que ese es el objetivo por el cual nos contratan, y a partir de ahí tenemos que desempeñarnos. Yo soy de la idea de los que piensa, y creo que cada vez afortunadamente está más extendida, de que la gente en buenas condiciones y la gente motivada y contenta con su trabajo rinde mejor. Estas conversaciones se dan mucho y se han ido dando mucho post pandemia, cuando se empezó a plantear eso, bueno, cómo trabajaba mejor la gente, si desde casa o en las Ujú. oficinas, ¿no? Bueno, hay gente que, bueno, quizás algunas empresas tienen miedo que la persona que está en casa quizás no está dando lo mejor de sí, o aprovecha para, ¿no? Y hay quienes dicen, no, nosotros con los resultados mostramos que aún de casa trabajamos y rendimos más que si tenemos que ir al trabajo. Entonces, ¿cómo las organizaciones cuidan eso y se dan cuenta? Eso que te decía, la comunicación, esa visión que tiene que tener el líder, que tiene que percibir cómo su equipo está. Todos nos damos cuenta, o sea, si estamos cercanos a los demás, nos damos cuenta cómo los demás están. O sea, uno, si los conoce, sabe, esta persona está bien, está mal, está preocupada, está triste, está Ujú. callada. Uno que habitualmente es un poco más alegre, quizás lo vemos un poco hacia abajo. Y eso requiere que los líderes desarrollen ciertas habilidades, que son esas en las que, por ejemplo, yo trabajo mucho, que tienen que ver más con lo emocional que con aquello que obviamente es sumamente valioso, que es la formación más técnica, ¿no? Es decir, desde un conocimiento técnico, pero después está el lidiar día a día con las personas, y más cuando en las posiciones de liderazgo uno cada vez está más lejos de lo técnico y está cada vez más cerca de las personas. Su función principal es de cuidar que la gente haga el trabajo para que después los resultados se lleven adelante. Entonces, lo más importante para mí es estar cerca de esas personas, escucharlas, ver de qué manera se las puede apoyar en lo que sea necesario para eso, y acompañar a cada uno en el desarrollo que cada uno tenga. Es realmente muy complejo, y yo siempre, cuando hablo con gerentes, con directores, con líderes de empresa, o sea, el desafío más grande muchas veces del liderazgo tiene que ver con eso, con estar un poco al servicio del otro, aunque en la pirámide parezca al revés, ¿no? Yo mando y ustedes hacen lo que yo digo. Muchas veces desde el punto de vista humano es: yo sostengo, yo doy las condiciones, y ustedes hacen el mejor trabajo posible para nuestros clientes, para quienes sea necesario. Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho para que las personas no lleguen a ese punto de burnout. Y si yo estoy cercano y tengo las habilidades personales y emocionales para percibir cómo los demás están, y tengo interacción cercana con mi equipo, eso lo percibo. Como por otro lado, a mí me ha tocado trabajar en varios tipos de empresas más humanas y empresas más... Lo importante es el número, que a fin de mes cierre, y después hablamos de las otras cosas.
Por eso también sé que en muchos casos donde el liderazgo o lo que sea está marcado desde el lugar donde lo humano no es importante, no importa que lo tengas al lado o cerca, porque la persona nunca va a ver, te va a decir, bueno, yo quiero resultado, quiero resultado, quiero resultado, y nunca va a percibir si eso está sostenido por ti como empleado de una manera sostenible y en largo tiempo. Lo que termina pasando muchas veces ahí es que tú mañana venís y me decís, me conseguí otro trabajo. Ujú. Y a mí me tocará como líder en ese formato ir a buscar a otra persona del equipo para presionar y decir, bueno, ahora lo que ella se va, lo va a hacer él, lo tenés que hacer tú, por un tiempo te toca hacer el trabajo de dos, me doy media vuelta y sigo. Pero eso siempre tiene un impacto en las organizaciones y nunca es positivo, por más que uno piensa que las personas a veces las puede enchufar y desenchufar como cables. Ujú. La realidad es que no funciona así, ¿no? Ujú. Vamos a seguir hablando de estos temas que hacen a lo que es salud emocional. El diálogo es con Ernesto Jara, que es coach ontológico, fue director y gerente de varias multinacionales empresas, y bueno, y hoy se dedica al coaching ejecutivo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Ernesto Jara, que es coach ontológico, y estamos hablando de lo que hace, ¿no?, a la salud de las emociones, ¿no?, en las empresas, ¿no? Y allí lo anticipaba en el bloque anterior y quería traértelo aquí a la charla nuevamente, es cómo se prepara un líder, ¿no?, un empresario para todos estos atributos, ¿no? Porque las personas somos diferentes y, como tú bien decías, puede tener muy buenas características técnicas y profesionales, pero lidiando con la gente, diciéndotelo así en criollo, no es tan bueno. Claro. Y bueno, eso lo hablábamos más temprano. Las personas somos, y eso incluye el todo, ¿no? O sea, yo puedo ser excelente en algunos aspectos y malo en otros. Esa es la naturaleza de todos. En la que tiene que ver con las emociones pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener la capacidad de manejarme mejor emocionalmente y por eso generar una convivencia un poco más cordial, o no. Pero eso también se trabaja, se entrena, se descubre también, porque muchas veces tiene que ver con que a mí lo que más me llama la atención, no es que me llame la atención, pero hasta es la parte disfrutable cuando yo hago ciertos ejercicios, que a veces trabajo en empresas donde me pongo a hablar del negocio con el equipo directriz o lo que fuera, y son muy hábiles y me cuentan y me dicen, no, y este año facturamos tanto y crecimos tanto por ciento, perfecto. Y por ahí les doy vuelta y en vez de preguntarle a las empresas, les pregunto a ellos y les digo, bueno, ¿y en qué son buenos? ¿En qué sos bueno vos? O ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? ¿Dónde vos crees que y es mucho más difícil a veces encontrar respuesta, porque uno habitualmente no se para delante del espejo y analiza de alguna manera. Uno va con su ser y avanza y va llevando la vida, pero y en ese camino va con aciertos y con errores. Pero cuando uno se para en un momento a decir, bueno, ¿qué soy bueno? ¿O qué quiero acá? Porque muchas veces uno está en un lugar, ¿ah?,
Y la pregunta es, ¿estás en el lugar que querés estar? Y si no estás en ese lugar que no querés estar, en el lugar que estás no es el que vos querés, ¿qué estás haciendo para modificar ese? Ujú. ¿No te gusta este trabajo? ¿No te gusta esta situación? ¿Estás actuando en consecuencia para eso? Vos sabés que si no haces nada al respecto, esta situación no se va a modificar. Ujú. Entonces, es muy interesante porque el trabajo hace que las personas se redescubran a sí mismos y en ese redescubrirse uno encuentra que, bueno, hay cosas que puede mejorar o cosas que son buenas que las puede profundizar. Entonces, ahí empieza a suceder un poco la magia y ahí es donde las personas se encuentran de qué manera pueden ser mejores líderes Ujú. y afortunadamente, porque lo tengo visto por experiencia, se sienten mejores también en otros ámbitos, ¿no? Porque si yo, por cualquier razón, generalmente no salgo bien de mi trabajo, o sea, no la paso bien o siento que puede pasar muchas veces, que el rol me excede, que tengo que estar todo el tiempo marcando el trabajo de otros, que me siento agotado en esos aspectos, eh, cuando me voy de ahí me llevo eso conmigo, me lo llevo Claro. a casa, me lo llevo al asado con los amigos, me lo llevo al encuentro con mis hijos y sin embargo si yo salgo satisfecho, salgo que, bueno, mirá, antes que no podía, ¿cuántos líderes me encuentro y me he encontrado? Y me ha pasado a mí mismo que tenés una conversación difícil con algún empleado y porque ese empleado también quizás tiene sus fortalezas, sus cosas, o yo tengo mis propias debilidades, la voy postergando. Claro. La voy postergando, la voy postergando. Entonces estoy 2 semanas que me tengo que sentar a hablar con esta persona o elijo caminos que no son los más adecuados para esas comunicaciones. Le mando un mail o le mando un WhatsApp, me lo entiende, no me lo entiende, se empiezan a jugar ahí ciertas, ¿cómo es? Descoordinaciones. Entonces, yo creo que lo más importante ahí es que esos líderes se formen porque yo tengo un programa que es uno de los que ejecutan las empresas, que se llama El Corazón de la Empresa, Ajá. que apunta específicamente a esas áreas donde la educación formal no nos prepara, no nos forma. Nosotros como líderes nos piden todo el tiempo que seamos ejemplos, que seamos motivadores, Ujú. que estemos motivados, que seamos mentores, que enseñemos a los que vienen abajo, a los nuevos, que evaluemos a las personas, que seamos muchas veces la bisagra entre el directorio y el equipo abajo. Si el directorio baja una instrucción, una información con la que yo no estoy de acuerdo, yo no puedo salir y decirle a mi equipo, esta gente no sabe nada. Yo Ujú. tengo que transmitir de que de alguna manera esto se tiene que llevar adelante. Entonces, todo ese transitar diario nos genera un montón de emociones, ansiedad, inseguridad, muchas veces soledad en la toma de decisiones, incertidumbres. Es muy difícil en muchas veces decir no sé, no puedo. Entonces, todas esas emociones que se van viviendo, las tenemos que ir encontrando la manera de que eso se conviertan en fortalezas y en poder ejecutar ciertas cosas que nos lleva a un lugar de comodidad en el rol que ocupamos, porque si no es como que a la larga terminamos en ese lugar donde, bueno, llegué a una cierta posición directriz, tengo un muy buen salario, no lo puedo soltar, aun Ujú. cuanto me cueste un infarto, Ujú. pero no lo puedo soltar. Y de esa manera es que uno tiene que encontrar la manera de decir, vivir el rol con mayor placer, ¿no? Ujú. Y allí subiendo un poco lo que vendría a ser la pirámide, ¿no? Porque hablamos de líderes, tú me hacías un ejemplo en lo que es mandos medios, pero en el rol del empresario, ¿no? Se habla mucho y muchas veces pasa de que está bastante solo, ¿no? Para la toma de decisiones, para hablar, para ciertas cuestiones, y que refieren a la empresa. Y allí, ¿cómo observas tú, no? Que o sea, cómo puede lidiar con esa soledad que muchas veces tienen los empresarios, los emprendedores, ¿no? Porque cuando tenemos una estructura de hasta mandos medios, estamos hablando de una empresa, bueno, importante, ¿no? Que de repente si el empresario no está, funciona, ¿no? Y de repente hay otras que no, y que también les pasa lo mismo, ¿no? Ese momento de soledad. Claro. Sí, esas posiciones tienen un gran componente de incomprensión. Ujú. O sea, por obvias razones son posiciones donde quienes las ocupan se sienten incomprendidos porque
la principal tarea en esos roles es la toma de decisiones. Claro. Y toma de decisiones que se toman desde un lugar donde hay mucha información que por la propia posición esa persona dispone, pero que la mayoría no la tiene, porque quizás la persona que está, no sé, el dueño de la empresa o el CEO de la empresa, tiene el informe del equipo de ventas, el informe del equipo de finanzas, del equipo de operaciones, y cada uno desde su lugar con su informe está diciendo lo mejor para hacer es esto. Pero esa persona es la que tiene que tomar todo eso y tomar una decisión que los va a afectar a todos. Y en muchos casos tiene que ver con decidir ir para un lado o para otro, y muchas veces va a parecer que está favoreciendo a unos o está favoreciendo a otros. Y también es muy difícil, uno puede salir a explicar, decir, bueno, no, le estoy dando la razón a ventas porque finanzas no entienden, o sea, hay alguien que tiene que tomar la decisión y conjugar todo eso. Y es un rol, yo trabajo mucho con ese tipo de roles, porque en esa soledad que decís tú, que es muy real, termina siendo bastante útil ida y vuelta donde alguien que esté por fuera, que puede ser un coach o puede ser a veces quizás alguien que esté por fuera de la empresa, pero con quien uno pueda sentir la libertad y sentirse que la otra persona está capacitada para escucharlo y por lo menos hacerlo pensar y tomar esa decisión. Porque muchas veces la responsabilidad es muy grande, se puede jugar no solo la continuidad de la empresa, o si la empresa le va bien o mal, el trabajo de muchas personas y muchas familias que están dependiendo de esas decisiones que se toman. Pero por eso te digo, yo creo que cuanto más arriba uno va en la pirámide, más se hace clave las habilidades personales, ¿no? Porque yo también tengo que lidiar con personas que con las que voy a interactuar, y tengo que por lo menos darme cuenta si me están diciendo la verdad, si están, como se dice habitualmente, arriando agua para su molino, o están mirando el bienestar de la empresa, ¿no? Y en esa definición de poder decir, ok, creo que voy por acá, en esa asertividad que hay que tener, se juega mucho la capacidad de esa persona de leer el entorno y tomar la decisión lo más justa posible, ¿no? ¿Te llaman empresarios para hacer, digamos, uno a uno? ¿Uno a uno? Sí, porque de las cosas que más me he encontrado es esa sensación de no sé con quién compartir esto. Claro. Y de hecho está de moda en el mundo. Hay grupos acá en Uruguay, los cuales yo no pertenezco, pero obviamente estando en el ambiente lo sé, que son grupos como de mesas redondas, sí, de empresarios que se juntan porque sienten la necesidad de compartir con pares, que en la empresa, por ser el número uno, no tiene pares, solo tiene hacia abajo, la necesidad de poder compartir con otros situaciones donde dice, ¿y ustedes cómo lo resolverían, no? Claro. Pero sí, en ese uno a uno, lo bueno que tiene, para aquellos que no conocen demasiado el mundo del coaching, uno siempre piensa, bueno, un coach, ¿qué tiene que ver con un psicólogo? Eso. El coach básicamente es un trabajo muy práctico y de resoluciones rápidas de situaciones más puntuales. No es que vamos a trabajar la historia de la persona, de su infancia, no, es como que atender situaciones muy puntuales y que está muy centrado y muy muy basado, la técnica está muy basada en la capacidad de la pregunta y el poder hacer que la persona vea la misma situación de todos los ángulos posibles, porque el coach no tiene ninguna respuesta, sino que lo que tiene es las preguntas que van a hacer que surjan nuevas respuestas para la persona que no las está encontrando. A veces dice, yo estoy en esta visión como de túnel donde tengo un problema y solo veo una puerta de salida, y de repente en esa conversación donde se van como destrabando cosas, de repente, mira, ahora me aparecieron 2 o 3 opciones más que no las estaba viendo. Y a partir de ahí, obviamente, la decisión siempre es de la persona que está enfrentando la situación esa, de poder elegir, pero por lo menos abrirles nuevos caminos a través de la conversación y disparar nuevas opciones de salida, ¿no? Qué interesante, Ernesto, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿esto con quién lo puedo hablar? Quizás a veces uno dice, bueno, no sería para un psicólogo, porque yo capaz que no necesito que me den las soluciones, porque tendría que explicar demasiado para que me den una solución que acorde, sino como que necesito
encontrarla yo, ¿no? Porque en definitiva nos tenemos que conocer demasiado como para para que me digas tenés que hacer esto, ¿no? Sí, aparte digo, yo soy de los que piensa que nadie puede caminar los zapatos de otro, entonces Claro. por más que conozca a fondo a la persona, que pueda ser un amigo desde la infancia, siempre es otra persona. Los coaches trabajamos con muchas personas diferentes, chicos más jóvenes que por ahí las respuestas que están buscando es cuál es su vocación, Claro. hasta empresarios que están llevando adelante empresas. Y claro, obviamente uno no tiene la respuesta para ninguno de ellos, sino lo que tiene es la capacidad de poder encontrar las preguntas que hacen que las personas encuentren nuevas respuestas. Y a Ujú. partir de ahí, accionar y ir para adelante. Obviamente juega mucho el tema o sea, yo tengo experiencia empresarial, entonces sé de las vivencias del otro, o cuando me dice estoy pasando por esta situación, tengo que tomar esta decisión, yo ya lo viví también, entonces como que se hace como una especie de rompecabezas donde yo logro conectar bastante efectivamente todas esas puntas de experiencia y formación para darle a otra persona un ámbito donde pueda sentirse cómodo. Pero vos fíjate que es verdad que sobre todo las personas públicas, por un tema hasta muchas veces como de ego, de lo que fuera, obviamente no lo mencionan, pero hoy el rol del coach ha trascendido, o sea, a muchos ámbitos, ¿no? Hay deportistas de elite tienen sus coaches, y cuando hablo de elite hablo de nivel global, políticos que necesitan que alguien que no esté contaminado dentro de su entorno, al que quizás le dicen todo que sí, o alguien que está diciendo como eso, llevando agua para su molino, entonces le dice tenemos que ir por acá y la persona necesita abstraerse, entonces viene alguien de afuera y lo ayuda a decir, bueno, está ¿por dónde es este camino? Entonces ahí se empiezan a disparar ciertas cosas y de vuelta, vuelve al mismo tema, siempre uno tiene donde aprender y donde crecer, y por ahí aparece esa cosa de decir, el coach lo que intenta hacer siempre es potenciar lo que uno tiene, es Ajá. ser la mejor versión de lo que uno tiene. ¿Qué pasa? Es que muchas veces esa mejor versión está bloqueada o está escondida producto de la situación que uno está viviendo. ¿Cuántas veces uno mismo o escucha o a otros que dice estoy como nublado, Ujú. estoy como abrumado, estoy como, ¿entendés? No sé qué hacer. Y a mí más placer que me da es que de repente estamos acá trabados en una situación, tenemos una sesión de coaching o lo que sea, conversamos, surgen nuevas ideas, la persona dice, voy a ver qué pruebo de esto, y a la siguiente subimos un escalón porque probó, dijo esto, o sea, nos puso en una situación completamente diferente, o sea, ya es otra situación, o sea, el problema ese no sé si se resolvió, pero se transformó en otra cosa, pero hacia adelante, avanzando. Ujú. Y eso se trata un poco, ¿no? Qué interesante, Ernesto. Bueno, estamos viendo en pantalla tu web muy, muy linda, para aquellos que quieran también comunicarse contigo. La verdad que es muy valioso. Te voy a esperar en otra oportunidad también para seguir desarrollando estos temas porque Hay se pila para habrán, hablar. se habrán. Muchísimo, muchísimo. Aparte, una cosa que es interesante y que a mí me apasiona mucho, que lo viví como, ¿cómo es? ¿Cómo que se dice? Como protagonista de la situación, es que yo siempre digo que las organizaciones y las empresas son organismos vivos, Ujú. están en constante movimiento. Una pieza sale porque una persona renuncia o es despedida y todo cambia, ¿no? Alrededor de esa persona. Una persona ingresa, y yo siempre hago mucho hincapié que las empresas, para mí la función más importante que tienen, sobre todo los líderes y los recursos humanos, es hacer la mejor selección posible, que es un gran desafío porque en quizás 2, 3 encuentros vos tenés que saber si esa persona que vas a ingresar a la empresa te va a hacer la diferencia para bien, que es la intención, o quizás te equivocás en la elección y te genera para mal. Pero una persona ingresa y de vuelta, todo el ecosistema de la organización cambia porque ingresa una persona que de repente, si es una persona muy competitiva, te puede generar como que una hacia arriba de que todos quieran, ahora entró uno que mete. Si es demasiado competitiva, capaz que uno que, como se dice habitualmente, te pudre el ambiente, entonces todo siempre está como en movimiento. Y es uno que desde ese lugar va como mirando ese rompecabezas, va diciendo, bueno, ¿qué pieza
encaja mejor en esto para que esto dé un salto de calidad, que es siempre la idea para obtener mejores resultados. Qué interesante, Ernesto. Bueno, desde ya te extiendo la invitación para otra oportunidad, porque son muchos los temas que podemos desarrollar, que hacen al mundo de las empresas, ¿no? Porque estando bien, digamos, en ese sentido con nuestras emociones, dejamos afuera el capítulo salud mental, pero también vaya si es interesante. Sí, claro. Está todo atado, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero bueno, vamos a hacerlo en una segunda parte, así que te espero, Ernesto Jara, que es coach ontológico. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu análisis, tu expertise y va a ser un gusto seguir la conversación. Muchas gracias por la invitación. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Cuando la persona tiene más edad es cuando más con sus pensamientos vuelven a la infancia. Entonces me permite recordar cosas que son parte de mí, todas las que pongo ahí, desde mi familia, de los lugares donde estuve, desde los equipos en que estuve, las parcialidades, o sea, una vivencia enorme. Y yo lo hice porque informar más del Tavares persona. Y después que me convencí, lo hice. Vamos a ver si lo hice bien. Escucha, siempre iremos contigo. La verdad es que yo siempre quise tener una. Cuando la fui a buscar tenía un pulovercito de lana puesto. No, era un amor. ¿Cómo no me la iba a quedar? Ese día me la puse en la falda y estaba toda calentita. Era una estufita. Desde ese momento siempre la tengo encima. Mientras estudio, mientras miro una peli. No te imaginás lo que fue cuando la metí a la cama. Se fue a los pies directo. Y muchas veces me preocupo porque no la encuentro. Y la busco por toda la casa. Entre las sábanas, adentro del placar, abajo de la cama. Pero al final siempre aparece. No sabés todo lo que la pretujaba yo y... Ahora que está un poquito más vieja, cada tanto se le escapa un chorrito. No da para más la pobre. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y deja la bolsita de agua caliente. Usa el aire acondicionado con tranquilidad, porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Bien, continuamos en Empresarios de Acá y lo anunciábamos. Vamos ya a recibir a Jorge López, que es director de Abasto Santa Clara. Es una empresa uruguaya que se dedica al trabajo con la carne para el mercado interno, atendiéndolo tanto con carne nacional así como también carne importada. Jorge, un gusto tenerlo nuevamente acá en el set. Por favor, Tatiana, un gusto a vos. Gracias. Bueno, yo venía en el auto para aquí, para el set en el NH Montevideo, Colombia, y venía escuchando justamente la nota que teníamos hace 5 años ya. Ha pasado de todo en estos 5 años. La verdad que sí. Yo creo que fueron como 10, en realidad. Hay una trampa allí en el tiempo. Jorge, y en términos de lo que ha pasado con respecto al Abasto Santa Clara, hoy, si tenemos que describir una fotografía de cómo está conformada su empresa, ¿qué podría decir?
Bueno, pandemia de por medio en esos 5 años que marcó bastante, ¿no? Nuestras vidas. En estos 5 años Santa Clara ha seguido posicionándose en el mercado interno. Creo que en estos 5 años uno de los grandes metas es que estamos distribuyendo en todo el país. Vamos a los 19 departamentos. Nos hemos ido consolidando en el interior. Y bueno, creo que esa es una de las grandes metas que teníamos, un desafío poder salir de lo que era acá un poco al sur y nos está yendo bien. Creo que hemos tenido una aceptación bastante buena y eso ha hecho que tuvimos un crecimiento que no estaba en nuestro crecimiento de hace 5 años con un horizonte como el que estamos viendo hoy, que todo lo que estamos tratando de imponer o tener o crecer nos ha ido bien. Yo creo que de la mano con la importación de carne y esa incursión por el interior, tuvimos unos años bastante buenos. Este año estás cumpliendo 40 años. 40 años desde que tenía un sueño. En estos días, el 11 de junio, El ¿no? 11 de junio. El 11 de junio, Tatiana, hace 40 años, con 21 años, fui a hacer mi primera carga frigorífico Comargen a Las Piedras. Ya hace muchísimos años que no existe más frigorífico Comargen, pero ese fue mi primer día laboral dentro de la distribución de carnes. Y bueno, pasaron muchos años, pero también pasaron muchas cosas y todas lindas. Hoy están trabajando actualmente para repasar algunos números de Santa Clara. Hoy somos más o menos en la familia Santa Clara entre 180 y 190 personas trabajando. Hace 5 años eran 135, lo tengo fresquito. Bueno, ya viste, crecimos y está bueno, y la verdad que la meta es seguir creciendo. Pensamos tener en este año que viene, 15, 20 colaboradores más en alguna puestita nueva que estamos haciendo, y es un desafío porque también te pesa la responsabilidad de tener 200 personas, 200 familias trabajando. Cuando uno se considera un empresario serio, también todos los días tener la responsabilidad de que tenés 200 personas o 200 familias que dependen directamente de lo que la empresa haga, y como empresario muchas veces escucha más crítica a los empresarios que otra cosa, y como empresario es una responsabilidad muy grande todos los días cumplir con todo, más allá de las expectativas de venta, que es una parte. Yo le trato de transmitir a mis hijos que prontamente se están preparando para hacerse cargo de la empresa, y uno que no hizo ningún curso de empresario, uno siente que hasta la vida personal de uno pasa a ser un poco algo donde los empleados, si el patrón es un desprolijo, tienden a cambiar de lugar. Yo pienso que si yo tuviera un jefe medio desprolijo en su vida, diría, voy buscando trabajo porque esto no sé. Entonces creo que uno tiene una responsabilidad social y empresarial desde que se levanta hasta que se acuesta. Qué interesante lo que usted dice, ¿no, Jorge? Porque a veces uno, tiende a pensar o tiende a involucrarse en ese mini debate, ¿no? De, por ejemplo, llego a mi casa o dejo de ser empresario y soy Jorge, empresario todo el tiempo, ¿no? Entonces es como una forma que usted tiene que transversalmente ser durante las 24 horas, ¿no? O sea, como que es una profesión que usted tiene que no puede dejar a un lado y ponerse, digamos, en ese rol durante 8 o 9 horas al día, ¿no? ¿Usted logra tener un balance? ¿Le cuesta? No, eso ya está innato en uno, me parece. Ahora que estábamos reflexionando sobre los 40 años, a uno le mueve mucho, porque 40 años, yo hace 40 años cuando empecé, no tenía ni hijo, era soltero. Después vas pensando en que
gracias a tu trabajo que te gusta, lo que pensás es poder, cuando tenés hijos, darle un estudio y vas creciendo, pero en estos días justo le di un ascenso a una persona que es hermano de otro colaborador con nosotros, que está con nosotros hace 30 y pico de años. Santa Clara se caracteriza por tener personal que tiene muchos años. Yo tengo gente que se está jubilando, que me están dejando a mí, que empezaron a trabajar junto conmigo, y me está costando porque son personas que tuvieron 30 y pico de años en la empresa, mis primeros colaboradores. Y este hermano de esta persona, cuando cumplió 12 años por ahí, un día se aparece en la oficina y me dice, mirá que yo quiero trabajar acá. Y bueno, cuando tengas 18 años vení. Y a los 18 años vino. Y bueno, y hoy tiene 30 y pico y sigue trabajando con nosotros, y la verdad que el otro día nos acordábamos los dos de ese caso, y bueno, son cosas lindas, recuerdos lindos, porque la verdad que ha hecho una muy linda carrera dentro de la empresa. Qué interesante, ¿no? Y lo hablábamos fuera de cámara y yo lo repasaba también en la entrevista, que también está en YouTube, que nos pueden ver que estamos como el vino, ¿no? Mejor con el paso de los años. Pero allí hablaba de una preocupación no menor, ¿no? Hablando allí de gente joven, de la disposición al trabajo, de que había cierta dificultad para lo que era sostener, ¿no? Personas o atraer al sector personas jóvenes, ¿no? El ausentismo que siempre está presente en lo que es la industria frigorífica, porque bueno, más allá que usted esté a cargo de un abasto, está vinculado a lo que es la industria y el sector, ¿no? Entonces allí, ¿cómo está hoy la ecuación, ¿no? Lo que es ausentismo, cultura del trabajo, personas jóvenes. Mirá, es un momento difícil. Cambió mucho en estos 40 años, así como cambió todo muy rápidamente, porque yo cuando empecé a vender carne, la mayoría de mis clientes no tenían teléfono, y el que tenía teléfono era o de repente en su casa de familia y había que llamarlo después de las 10 de la noche, o en toda la cuadra había un teléfono. Entonces básicamente había que ir a tomar los pedidos casi personalmente. Ni que hablar que ha evolucionado muy favorablemente todo el tema de la comunicación. Hoy, si sacamos una foto de cómo vendíamos antes a cómo vendemos ahora, que es con una agilidad imponente, con todo esto de las aplicaciones, las redes sociales, y que está muy bueno. También el celular tiene sus cosas negativas. Y a veces vos ves que un operario estaba lo más bien y a la media hora cambió de humor porque recibió algo por el celular que ya le cambió la perspectiva del día laboral, y entonces también tenemos que ir acostumbrando a las nuevas tecnologías, la parte buena y algunas partes no tan buenas. Pero en la parte de más joven, yo creo que nosotros lo que vendemos es servicio, recalcamos que vendemos servicio y nos destacamos siempre por el servicio. O sea, la prontitud desde que nos hacen el pedido hasta que lo reciben es la base, básicamente, más allá de tener una buena oferta, de tener un buen stock, de tener todo bueno, la agilidad está bueno. Yo considero que un punto alto sería, antes de irme de vacaciones permanentes, poder lograr trabajar de lunes a viernes en la distribución. Se va a facilitar mucho más conseguir personal. Hoy por hoy a la gente joven no trabajar los sábados le hace una parte importante del sueldo. Cosa que así no era antes, pero bueno, es una de las metas que tengo, lograr convencer a mis colegas, a mis clientes y a todo el mundo de que lo podemos hacer bien de lunes a viernes. ¿Sería una forma también de mejorar la productividad en ese sentido? Totalmente, creo que sí, que va muy atado de la mano. O sea, iría muy atado de la mano la productividad a cambio de poder tener libre sábado y domingo, sería muy interesante. Ahora, Jorge, no me mientas, ¿se jubilan los empresarios?
Porque yo digo, una persona activa desde hace muchísimos años que dio a luz, por así decirlo, a una empresa y después usted se imagina no yendo o no estando al tanto de su creación, por así decirlo. No es fácil. Ah. Creo que no es fácil. Lo vengo practicando en mi cabeza el día de. Ujú. Lo que sí entiendo es que, desde mi perspectiva, ¿no? A algunos les saldrá bien, a otros les saldrá mal, pero desde mi perspectiva entiendo que si te vas a retirar, retírate. Esa ida una vez por semana, creo que no. En mi trabajo, que es muy dinámico, que de tarde ya no es lo mismo que de mañana, no es lo mismo ir los lunes y ver cómo está la cosa. O sea, lo que vas es a jorobar, a trancar. O trabajás o no trabajás. Es un poco tóxico, quizás. Es muy dinámico, Ajá. es extremadamente dinámico. Es un producto altamente perecedero, la carne, Ujú. donde tenés que estar de mañana y de tarde pensando siempre, porque tenés que tener un plan B. Vos sos bueno si tenés soluciones. Si no tenés soluciones, pasás a ser el distribuidor B o C de tu cliente. Ujú. Por idiosincrasia no nos gusta ser el B o el C, nos gusta ser siempre ser protagonista de nuestro cliente. Entonces tenés que estar un paso adelante, pero ya no un paso adelante en el Uruguay. Tenés que estar un paso adelante de nuestros proveedores como Brasil, Paraguay, Argentina. ¿Cuándo es feriado para Brasil? ¿Qué feriado largo hay en Brasil? Si cruzan los camiones, si no cruzan los camiones, algún posible paro, enseñanza, ni que hablar que la pandemia fue una gran enseñanza. Hace poco unas mega inundaciones, creo que fue el año pasado, en todo el estado de Río Grande, los camiones trancados 7, 8 días sin venir. Entonces, todo te va enseñando, todo es muy dinámico dentro de un producto que es altamente perecedero. Tenés que estar todo el día 24/7 con las luces prendidas, si no. Ujú. Me refería a que es un poco tóxico, que quizás esté ahí como digamos, a medias astas yendo alguna vez y otras no, y es como que... Capaz que en otro tipo de empresas sí. Claro. En esto es, o estás o no estás. Bien. Entonces, yendo a tu pregunta, es difícil retirarse. Ujú. Tengo amigos, muy amigos, mis mejores amigos me dicen, sacátelo de la cabeza, no te vas a retirar nunca. Entonces creo que bueno, me gustaría hacerlo, estoy trabajando para eso, ojalá se dé. Bueno, vamos a seguirlo de cerca, porque el público se renueva y nosotros estamos renovando la instancia de la charla. Jorge, a los temas, digamos, del sector y de agenda, ¿cómo ve el comportamiento del consumo de carne en el mercado interno? ¿Qué se puede decir allí? El consumo de carne, por suerte, bien, Ujú. bien. Ni que hablar que estamos siempre midiendo que tenemos un país con una población que lamentablemente no crece como a uno le gustaría que creciera. Entonces tenemos que tratar de ser muy eficientes para ganar algo de mercado, en donde es el mundo de la carne para Uruguay, que es tan importante, es muy dinámico. Por suerte, ha ido creciendo el consumo de las proteínas, ya sea la de cerdo, la de pollo y la de vacuno. En estos últimos 3, 4 años crecieron las tres. Ujú. Eso está bueno. Nosotros nos medimos y vamos creciendo más o menos con lo que ha ido creciendo el consumo y cómo se ha ido posicionando. Está pasando una transformación, que es que el uruguayo, que era muy carnívoro, a mí me costaba entender cuando empecé a viajar por el mundo, que en otros países no se comiera tanta carne vacuna como nosotros. Ahí me di cuenta de lo diferente que era Uruguay al resto de los países del mundo en cuanto al consumo de carne vacuna. Y lo que para otros países es normal, para nosotros hace 2 años empezó la carne de pollo y de cerdo a sumar más que la carne vacuna, y es como algo histórico. Y bueno, en ese camino vamos, en ese camino creo que si pudiéramos sostener los 40 y pico de kilos de carne vacuna que comen los uruguayos por persona y por año sería muy bueno, y creciendo en las otras 2 alternativas, que es el pollo y
y el cerdo, y nosotros vamos acompañando eso porque para nosotros, que nuestro universo es el mercado local y nuestro universo es el mercado proteínas cárnicas, estamos muy siempre atentos a eso y creemos que el cerdo y el pollo son las dos proteínas que más tienen para crecer. Ujú. Allí está vinculado por tema, digamos, gustos, preferencias o precio de la carne. Busco un sustituto, una proteína sustituta por precio, por comparación precio. No, a igual precio la carne vacuna les gana siempre. Ajá. A igual precio la carne vacuna les gana siempre. La vaca le gana. Las vacas les gana, dijo Valle. Como sos tan joven, pensé que no te ibas a acordar. Gracias por lo de joven. La vaca les gana, sí. Las otras carnes no las llamaría alternativas porque no quiero que se me enojen los otros productores, pero el pollo muchas veces está vinculado al tema dieta, al tema salud, al tema... Y el cerdo es una carne 100% alternativa, donde los uruguayos lo incorporamos básicamente después de que entró China a comprarnos carne, donde los cortes de menor valor China los empezó a pagar muy bien. Se incorporó a la dieta de los uruguayos el cerdo, básicamente la bondiola, pero se ha incorporado muy bien y ya forma parte de nuestra dieta. Ya es difícil que en una parrilla, por ejemplo, no haya algo de cerdo. Uh-huh. Jorge, estamos ya aunque ya hace frío, estamos en las puertas de lo que es el invierno, propiamente dicho, oficialmente declarado, por así decirlo. Temporada en donde el precio de la carne sube. Correcto. ¿Qué se puede decir allí? Bueno, este año no es ajeno a eso. Tenemos componentes, por ejemplo, es un año donde a partir del año pasado Uruguay empezó a exportar muy bien, por ejemplo, el mondongo a China. Estos primeros fríos son típicos de la primer cazuela de mondongo. Y entonces este año capaz que la gente se sorprende que el mondongo, que era un corte bastante más accesible, este año está un poco bastante más caro, más allá de que lo que hacemos en mercado interno nos preocupamos de guardar para tener y abastecer el invierno y que la gente no vaya perdiendo la costumbre de esas cazuelas. Pero sí, este año viene subiendo la carne, porque en contexto mundial Uruguay es muy exportador. Se están dando que Europa está muy ávido de carne, Estados Unidos está con grandes problemas de esto también de carne. Y bueno, siempre hablando de China, por más que importemos, Brasil también está exportando bastante bien. Uh-huh. Entonces, y se ha dado un otoño donde las pasturas vinieron muy buenas. Los productores saben que el mundo está ávido de carne y la tendencia es que este invierno la carne no esté barata como nos gustaría. Uh-huh. Inclusive creo que la suba es inminente porque no se sostiene más estos valores. ¿Así en porcentaje más o menos que se esté pensando? Yo creo que una pronta suba tendríamos que estar hablando de un orden de cerca de un 10%, que es mucho. Es bastante. El orden del 3-4 era más o menos lo que... Sí, pero yo creo que prontamente venimos medio atrasados y creo que se podrá hacer en un escalón, en 2 escalones, pero dentro de poco tiempo estamos hablando de una suba de un 10% que para los hogares es bastante. Uh-huh. Ojalá quisiera decirte que no, pero va a ir por ahí. Y bueno, ahí donde empieza a jugar un poco también la carne de cerdo o la de pollo. Uh-huh. Allí ustedes, digamos, dentro de lo que es su sector, obviamente abastecer tiene que ver con formar parte de la cadena de suministro, ¿no? De por ejemplo, cadenas de retail, supermercados, carnicerías, gastronomía y demás. ¿Qué cambios ha notado por ejemplo, en estos últimos 5 años, con pandemia de por medio, que también trajo cambios, ¿no? Seguramente. Bueno, yo recuerdo que en la entrevista esta que hicimos hace 5 años tú me preguntabas de la carne con marca o de la carne, de la fidelidad de la gente. Eso ha ido creciendo, uh-huh. Ha ido creciendo sostenidamente. Hoy las marcas han ido creciendo y las denominaciones, ya sea Angus, Hereford o lo que sea,
la gente, hay un público donde va atrás de una marca que le da determinada tranquilidad o va atrás de una raza, sobre todo las generaciones más jóvenes. Y a nivel de cambio gastronómico, un hito importante fue la pandemia, donde lamentablemente de un día para el otro, el 13 de marzo, el 14 de marzo, cerraron un montón de restaurantes y hay muchos que ya no están con nosotros, otros se han ido reconvirtiendo o cambiaron de dueño algunos restaurantes. Pero sí, hay un antes y un después, por ejemplo, de la pandemia, la parte de gastronomía muy notorio. Se reconstruyeron, vamos a decir, algunos. Ahora te diría que estamos de vuelta básicamente con una muy buena propuesta gastronómica, otra vez con muy buena energía. Por suerte el ser humano de las cosas malas nos olvidamos y apostamos de nuevo. Y creo que hoy tenemos un sector gastronómico otra vez fuerte, sano, lindo, donde hay una propuesta muy linda. Yo, como proveedor de gastronomía, siento muchos chefs jóvenes con mucha inquietud por nuevos cortes. Eso también lo veo en la juventud. Yo veo que la gente es curiosa en la cocina, la juventud es curiosa, básicamente de cocciones rápidas pero curiosas. O sea, las cocciones lentas están tendiendo a desaparecer. A la juventud le gusta el matambrito, la entraña, el bife, todo lo que sea fino y rápido de hacer, pero le gusta innovar. Capaz que estuvieron muchos años, generaciones anteriores, estancadas con un asado ancho, con esto, con lo otro. Hoy la curiosidad es linda de escuchar a los jóvenes ¿y qué más hay? ¿Y qué nuevo hay? Y eso está interesante. Jorge, allí usted obviamente que no está quizás al 100% involucrado en ese tipo de negocio, pero sí forma parte de su negocio, entonces tiene que estar al tanto, ¿no? En lo que es negocio ganadero, nosotros hace 5 años hablábamos de un exceso de demanda, poca oferta, y allí la balanza nos daba como ecuación de que había llegado el precio del ganado a su techo, ¿no? Hoy, ¿cómo ve ese escenario? Bueno, el escenario en el mercado interno ha cambiado mucho. De esos 5 años esta parte ha crecido mucho la carne importada. Date cuenta que, como te decía, en el dinamismo que vamos, a todos nos tiene sorprendido que en este primer cuatrimestre se importó un 32% más que el mismo periodo del año pasado. Es mucho. O sea, Uruguay tuvo la capacidad de exportar o tuvo la posibilidad de exportar más porque el mercado interno abastecido por otra carne importada se mantuvo igual. Yo creo que Uruguay podría crecer mucho en ganadería. Creo que estaría bueno, sería sano si Uruguay pudiera estabilizar su rodeo más arriba para poder, está todo preparado para más, para la exportación, la faena, todo. Ojalá en vez de la faena uruguaya fuera de 2.400.000 animales se pudiera llegar a 3 millones, sería algo muy bueno, porque hay industria para hacerlo, hay mano de obra para hacerlo, y hay colocación en el exterior y hay consumo en el mercado interno. Entonces creo que sería un anhelo muy, muy, muy lindo. ¿Qué falta? Y no sé qué es lo que falta. Porque falta un poco de, o sea, ¿cómo que falta? Lo de los 3 millones hace añares que lo escuchamos, ¿no? La ganadería 3 millones. Casi que un eslogan. Me sorprendiste con la pregunta que falta, no. O sea, sabemos que lo que falta es poder lograrlo. Bueno, la tierra en Uruguay es finita, ha crecido la forestación exponencialmente, no por algo tenemos 3 pasteras, ha crecido la agricultura exponencialmente. O sea, si vas al área de cultivo de soja y todo lo que son granos también, entonces voy a decir, ¿qué tierra queda para la ganadería? Y ha crecido la ganadería. Entonces, creo que vamos camino a, son procesos lentos, pero creo que está todo el mundo muy consustanciado, porque aparte también ha crecido bastante la faena de animales de corral. Hay mucho grano que se está volcando a convertirse en carne. Sí. Creo que vamos camino a. No es de un día para el otro,
ya sea el proceso evolutivo no es un pollo que en 45 días lo tenés, el vacuno es bastante más lento, a veces dependen de los años, si viene un año seco no hay tanta preñez, esto, lo otro, pero creo que está todo dado para que el Uruguay pueda crecer y va a pasar. Bueno, le pregunto, para ir finalizando, y desde ya le dejo extendida la invitación para que no pasen 5 años, ¿no? Porque si no ya lo encuentro capaz que jubilado o no. Yo apuesto a que no. Pero yo le pregunto, ¿no? Porque usted está liderando una empresa que es de un rubro muy tradicional en nuestro país, ¿no? O sea, que vinculado a la carne, ¿no? Y allí hay desafíos de liderar en su rol una empresa tradicional del sector cárnico. Y le dejo esta pregunta casi que abierta para que usted tome la posta y la responda para donde entienda que es, usted considera el desafío de liderar una empresa tradicional para un mercado, para un producto tan tradicional del Uruguay. Bueno, en Uruguay que todos sabemos de fútbol y todos sabemos de carne, somos todos técnicos y todos tuvimos un familiar que trabajó, faenó, en algo de la cadena de la carne. Es un desafío crecer. Para mí, lo que tuve la suerte del día 1, yo vengo de familia de carniceros, mi padre se bajó del barco que venía de España, el otro día quedó trabajando en una carnicería, creo que amó trabajar en el rubro carne y me lo transmitió de una manera ese amor hacia la carne como producto, como defender una tarea, una profesión. La de carnicero. Entonces, bueno, me tocó trabajar en uno de los principales rubros de los cuales todos sabemos y todos opinamos, pero crecer y sostenerse es un desafío a diario que nos encanta, lo tomamos y nos gusta estar siempre a la vanguardia, ya sea de envases, de sistemas, de todo lo que sea, para poder posicionar a Uruguay en el consumo de carne al nivel del primer mundo. Nos creemos que en Santa Clara copiamos lo mejor que va para el resto del mundo para que lo tenga el uruguayo. Tenemos la mejor carne, pero queremos tenerla en la mejor presentación y en la mejor forma de consumirla. Y si esto va para el mundo, el uruguayo también lo pueda tener. Para nosotros es un desafío. Lo desafiamos muchas veces a los frigoríficos exportadores, dámelo. Y se ha comprobado que el uruguayo también lo consume y, por ejemplo, viene gente del exterior y ve cómo trabajamos la carne en la carnicería o cómo las boutiques de carne que se han reconvertido en algo que no existía, la importancia que le damos y bueno, para poder estar siendo protagonista como nos creemos, tenés que estar las 24 horas atento, si no, otro te pasa por arriba, como en todos los órdenes de la vida. Bueno, qué interesante estas reflexiones y sin duda vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Jorge López, director de Abasto Santa Clara, que tuve el gusto hace poco de ir a comer un asado in situ, ¿no? Ahí entre las instalaciones, así que doy fe del nivel y calidad de la carne. Muchas gracias, felicitaciones por estos 40 años y felicitaciones por la continuidad familiar también. Así que bueno, nada, nos vemos pronto, que no pasen muchos más años. Si Dios quiere, si no me vas a agarrar jubilado. No creo que así sea. Nos vemos pronto. Un gusto. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de cómo en las empresas, cuando hay posibilidad de escucha, que es lo ideal, abre cierta responsabilidad empresarial a hacer algo con aquello que se escucha por parte de las personas que forman parte del equipo de trabajo. Hoy, y cada vez más, será más presente que las personas no estén dispuestas a pasarla mal en sus lugares de trabajo por un salario. Estas son algunas conclusiones de la primera entrevista que tuvimos en el programa de hoy.
También hablamos de lo que hace al mercado interno de la carne, de una empresa vinculada al abastecimiento y cómo allí se señala de que hay posibilidades de seguir creciendo en lo que es el negocio ganadero, que es una expectativa que se viene manteniendo hace muchos años, para seguir produciendo carne de calidad. Y lo que se trata de priorizar en un abasto como es Santa Clara, el que entrevistamos en el día de hoy, es que se puede acceder, el uruguayo puede acceder a esa carne premium que normalmente llamamos de exportación en el mercado local. Uno de los desafíos es disminuir el ausentismo en el sector cárnico, en el sector de la industria frigorífica y también mejorar lo que es la relación de los jóvenes con la cultura del trabajo y el interés de formar parte en este sector. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy y hablamos de muchos más. Yo por eso los invito a que repasen este programa a través del canal de YouTube. Aquí estamos viendo la dirección donde se pueden suscribir y si les gustó este video, este programa, le ponen like. Los espero el próximo viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV. Por supuesto, como siempre, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.